Hola, necesito un duplicado de mi acta de matrimonio. Todo comenzó con un papel. Ni una discusión. Ni una infidelidad descubierta por accidente. Ni una confesión dramática. Solo un documento sostenido entre las manos de una mujer que llevaba años creyendo que conocía perfectamente la vida que estaba viviendo. Valeria Navarro había ido a solicitar una copia de su acta de matrimonio como cualquier esposa común. Lo hizo sin sospechas, sin ansiedad, incluso con la tranquilidad automática de quien cree tener una relación estable. Durante años se había acostumbrado a resolver problemas, trabajar sin descanso y sostener el mundo de Mauricio Montes como si el suyo propio dependiera de ello. Por eso, cuando la funcionaria del registro le dijo que aquel matrimonio no existía en el sistema, Valeria sonrió primero. Pensó que debía tratarse de un error administrativo. Hasta que escuchó las siguientes palabras. El sello está torcido. El sello estaba mal hecho. El acta era falsa. Y algo dentro de ella se quebró antes incluso de comprenderlo. Porque una mentira puede doler, pero descubrir que toda una vida fue diseñada alrededor de esa mentira tiene otro peso. Es como despertar dentro de una casa donde cada pared había sido construida para encerrarte sin que lo notaras. Valeria salió de allí todavía intentando defender a Mauricio dentro de su cabeza. Lo justificó automáticamente. Se aferró a los recuerdos. A las promesas. A los años juntos. A la manera en que él la había perseguido desde la universidad, haciéndole creer que era la mujer más importante de su vida. Eso era lo más cruel de todo. Mauricio nunca fue un hombre violento en apariencia. Nunca necesitó destruirla de frente. Había aprendido algo mucho más eficaz: envolver el control con ternura. Hacer que cada sacrificio pareciera amor. Que cada renuncia pareciera prueba de compromiso. Por eso Valeria tardó tanto en darse cuenta de que llevaba años viviendo para sostener la vida de un hombre que jamás pensó quedarse realmente con ella. La verdad terminó cayéndole encima pocas horas después. Escuchó a Mauricio hablar con Camila Vargas. Es trabajadora, fue la mejor de su clase en finanzas, una genia. Una herramienta tan útil. Hay que exprimirla hasta el final. No como un hombre confundido entre dos mujeres. No como alguien atrapado entre el deber y el deseo. Sino como alguien que había organizado cuidadosamente una mentira durante años. Camila era la verdadera esposa. Llevaban 5 años casados. Y Mateo, el niño que Valeria había criado como suyo, era hijo de ambos. Valeria permaneció inmóvil escuchando cómo hablaban de ella como si no fuera una persona, sino un recurso. Mauricio incluso se burlaba de su devoción. Decía que había sido perfecta para rescatar al grupo Montes. Inteligente, trabajadora, obediente. Una herramienta demasiado útil para dejar de usarla antes de tiempo. En ese instante, Valeria comprendió algo devastador. No había sido amada. Había sido administrada. De pronto, todas las escenas de su vida adquirieron otro significado. Las largas noches trabajando mientras Mauricio atendía asuntos importantes. Las veces que él evitó tocarla diciendo que quería proteger su salud. El falso diagnóstico médico que la convenció de que no podía tener hijos. La adopción de Mateo. Todo había sido diseñado para mantenerla ocupada, agradecida y emocionalmente dependiente. Y aún así, lo más humillante no era la mentira. Era darse cuenta de cuánto había aceptado. Porque Valeria llevaba años viviendo desde la carencia. Había crecido huérfana, aprendiendo demasiado pronto que las personas podían irse. Por eso, cuando Mauricio apareció en su vida insistiendo en quedarse, ella confundió persistencia con amor verdadero. Sin darse cuenta, convirtió el afecto en deuda. Cada vez que él era amable después de herirla, ella sentía que debía agradecerle. Cada vez que él la elegía por encima de otros asuntos, ella lo interpretaba como prueba de amor. Nunca notó cuando dejó de ser pareja para convertirse en soporte emocional, financiero y profesional de un hombre que solo la necesitaba funcional. Pero el destino parecía haber esperado exactamente ese momento para cambiar el tablero. Apenas unas horas después de descubrir la verdad, Valeria recibió la llamada de un abogado. Le informaron que Arturo Mendoza, el hombre más rico de Ciudad Marina, había muerto. Y que ella era su única hija biológica. La noticia sonaba absurda. Toda su vida había crecido creyéndose sola en el mundo. Y ahora, justo cuando descubría que su matrimonio era falso, aparecía una familia capaz de cambiar completamente su destino. Por primera vez en años, algo empezó a moverse dentro de ella. No felicidad. No alivio. Orgullo. Porque Mauricio había logrado convencerla de que sin él no tenía nada.
Y de repente, la vida le demostraba que su valor nunca dependió de haber sido elegida por un hombre. Mientras tanto, Mauricio seguía convencido de controlar la situación. Creía conocer perfectamente a Valeria. Sabía que ella soportaba cualquier humillación mientras él regresara con unas pocas palabras suaves. Pensaba que bastaría fingir preocupación, tocarle el rostro con delicadeza y llamarla Vale para que todo volviera a la normalidad. Ese había sido siempre su método. Lastimar primero. Endulzar después. Y funcionó durante años porque Valeria había aprendido a conformarse con migajas emocionales. Pero algo ya había cambiado dentro de ella. Cuando Mauricio llevó a Camila a vivir a la casa, esperando que Valeria aceptara la situación como siempre, encontró algo distinto en su mirada. Ya no había ansiedad por agradarle. Ya no había miedo a perderlo. Había cansancio. Un cansancio profundo. Como el de alguien que finalmente empieza a entender cuánto tiempo perdió intentando salvar una relación que solo existía para ella. Mauricio no lo notó enseguida. Los hombres como él rara vez reconocen el momento exacto en que pierden el control. Porque están acostumbrados a que las personas giren a su alrededor incluso cuando son infelices. Por eso siguió empujando. Permitió que Mateo llamara mamá a Camila frente a Valeria. Dejó que su madre la humillara constantemente por no poder tener hijos. Incluso aceptó que la trataran como empleada doméstica dentro de la familia Montes. Y Valeria soportó. No porque fuera débil, sino porque había pasado demasiados años creyendo que amar significaba resistir. La verdadera ruptura ocurrió cuando decidió dejar de hacerlo. El grupo Montes estaba a punto de salir a bolsa, pero toda la empresa dependía silenciosamente de ella. Mauricio era el presidente visible. Valeria era quien realmente sostenía la estructura. Ella conseguía inversionistas, negociaba contratos, salvaba proyectos y trabajaba hasta el agotamiento mientras Mauricio disfrutaba del prestigio. Sin embargo, nadie la reconocía públicamente. Incluso dentro de la empresa, Mauricio insistía en mantener oculta la relación para seguir utilizando la imagen de hombre soltero y exitoso. Y aún así, Valeria seguía allí. Hasta que un día simplemente dejó de firmar. Los contratos empezaron a caer. Los inversionistas se retiraron. Los proyectos se congelaron. Y Mauricio descubrió algo que jamás había considerado realmente. Sin Valeria, él no sabía sostener nada. Fue entonces cuando comenzó a buscarla desesperadamente. La llamaba una y otra vez. Le pedía regresar. Le prometía cambios. Incluso estaba dispuesto a entregarle acciones de la empresa con tal de recuperarla. Pero sus disculpas tenían algo vacío. No hablaban del dolor que le causó. Hablaban del caos que dejó su ausencia. Y Valeria empezó a verlo claramente. Mauricio no estaba sufriendo porque la amara demasiado. Estaba sufriendo porque por primera vez entendía cuánto dependía de ella. Camila también comenzó a notarlo. Durante años creyó haber ganado porque era la verdadera esposa. Pero empezó a sentirse amenazada cuando vio que Mauricio reaccionaba distinto ante la distancia de Valeria. Había enojo, ansiedad, desesperación. Algo parecido al miedo. Porque Mauricio jamás imaginó que Valeria pudiera irse de verdad. Ahí comenzó el derrumbe emocional de todos. Camila se volvió más insegura y agresiva. Mauricio empezó a actuar impulsivamente. La familia Montes entró en pánico al ver que la empresa podía hundirse sin Valeria. Y mientras ellos colapsaban, Valeria empezó a reconstruirse. Fue entonces cuando apareció Sebastián Castillo. Sebastián era completamente distinto a Mauricio. No intentaba impresionarla constantemente. No necesitaba sentirse superior. No jugaba con sus emociones para mantenerla cerca. Con él, Valeria experimentó algo desconocido, tranquilidad. Sebastián la observaba como si no necesitara corregirla ni utilizarla. Y eso terminó desarmándola más que cualquier declaración romántica. La primera vez que él llegó tarde a una cita porque había sufrido un accidente, aún así apareció para cenar con ella. No porque quisiera quedar como héroe, sino porque había prometido estar ahí. Para Valeria aquello fue desconcertante. Había pasado tantos años acostumbrada a ser siempre la prioridad menos importante de alguien, que no sabía cómo reaccionar cuando un hombre realmente cumplía lo que decía. Poco a poco comenzó a entender que el amor no tenía que sentirse como supervivencia. Con Sebastián podía hablar sin miedo. Callar sin tensión. Existir sin esforzarse constantemente por merecer afecto. Y justamente por eso Mauricio empezó a derrumbarse todavía más. Cuando descubrió que Valeria podía rehacer su vida sin él, algo dentro de su ego colapsó.
Intentó convencerse de que ella solo quería provocarlo, que aquel nuevo matrimonio era una actuación, que Valeria jamás podría dejar de amarlo realmente, porque aceptar lo contrario implicaba enfrentar una verdad insoportable. La mujer que siempre creyó asegurada ya no lo necesitaba. La caída definitiva ocurrió durante la junta del Grupo Montes. Valeria apareció frente a todos los accionistas con una calma devastadora. Ya no era la mujer agotada que vivía intentando salvar a Mauricio. Ahora hablaba como alguien que finalmente había recuperado el control sobre su propia vida. Allí reveló toda la verdad. El matrimonio falso. La doble vida de Mauricio. La manipulación. Las mentiras. El uso de su trabajo para enriquecer a otros. Y mientras Mauricio intentaba justificarlo todo diciendo que siempre la había amado, Valeria lo miró con una lucidez que él jamás había visto en ella. Por primera vez, ya no necesitaba creerle. Ese fue el momento más doloroso para Mauricio. No perder dinero. No perder acciones. No perder la empresa. Perder la capacidad de influir emocionalmente sobre ella. Porque durante años bastaba una disculpa para hacerla dudar. Pero ahora Valeria ya veía cada palabra como realmente era. Estrategias desesperadas de un hombre que había confundido devoción con propiedad. La familia Montes terminó mostrando su verdadera naturaleza cuando incluso consideraron hacer desaparecer a Valeria para evitar que destruyera la reputación familiar. Y ahí quedó completamente claro algo que ella llevaba años negándose a aceptar. Nunca fue familia para ellos. Solo era útil. Mientras producía dinero y obediencia, la toleraban. Pero jamás la amaron realmente. En contraste, la familia Mendoza comenzó a reconocerla no por sacrificio emocional, sino por capacidad real. Valeria enfrentó a Diego Mendoza y a quienes intentaban apartarla de la herencia. Pero esta vez no luchaba para que alguien la eligiera. Luchaba porque entendía que merecía ocupar su lugar. Y esa diferencia lo cambió todo. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones por miedo al abandono. Ahora era alguien capaz de mirar directamente a quienes la destruyeron y seguir adelante sin suplicar amor. Incluso su relación con Sebastián evolucionó desde un lugar mucho más sano. Él no intentaba rescatarla ni convertirla en una versión más conveniente de sí misma. Simplemente permanecía ahí. Y para alguien que había vivido tantos años siendo utilizada, esa permanencia tranquila terminó significándolo todo. Al final, Mauricio perdió exactamente aquello que creyó controlar para siempre. No perdió solo una empresa. Perdió a la única persona que alguna vez sostuvo silenciosamente toda su vida mientras él se convencía de que merecía más. Y quizás lo más cruel para él fue entenderlo demasiado tarde. Porque Valeria sí lo había amado de verdad. Lo había amado hasta olvidarse de sí misma. Pero una vez que alguien descubre cuánto dolor tuvo que soportar para sentirse querido, ya no puede volver a amar de la misma manera. Por eso la historia de Valeria no es realmente una venganza romántica. Es el despertar de una mujer que pasó años creyendo que el amor consistía en aguantar, hasta que finalmente entendió que el verdadero amor jamás necesita destruirte para quedarse contigo.